Bienvenidos al seminario número 20 de la materia Microbiología y Parasitología 1 de la segunda cátedra de la Universidad de Buenos Aires. El seminario de hoy va a tratar sobre infecciones parasitarias producidas por helmintos que afectan al ser humano a nivel tisular. Ustedes ya vieron en las clases previas cómo se pueden clasificar los helmintos, que vamos a subdividirlos en nematodes y platelmintos, y a su vez los platelmintos los podemos dividir en trematodes y cestodes. El primer grupo entonces de estos parásitos que vamos a estudiar van a ser los cestodes, los cuales van a ser entonces gusanos planos segmentados. El primer parásito que vamos a ver es Taenia solium. Ustedes ya vieron a las tenias como agentes etiológicos de la enfermedad denominada teniasis, producida por un parásito adulto a nivel intestinal. Hoy vamos a hablar específicamente de Taenia solium y de la afectación generada por las larvas de este parásito a nivel tisular, que es lo que se denomina cisticercosis. El ciclo de vida, ustedes de la teniasis ya lo estudiaron. Bien, vamos a tener un ser humano que se va a infectar por ingesta de carne cruda o mal cocida de cerdo. Y se va a desarrollar un parásito adulto en el intestino. Este parásito adulto entonces va a eliminar huevos y prolótides por la materia fecal, y esta materia fecal puede infectar nuevamente al ganado porcino, el cual entonces desarrolla quistes o cisticercos en sus tejidos que luego pueden ser nuevamente consumidos por un nuevo hospedador definitivo, es decir, un nuevo humano. Bien, en este ciclo también lo que puede suceder es que estos huevos o proglótides eliminadas por la materia fecal de un humano infectado sean consumidos por ya sea otro humano o el mismo hospedador definitivo, y se genera entonces una infección larvaria en los distintos tejidos, que es lo que se denomina cisticercosis. Entonces la ingesta de huevos va a liberar al intestino una oncoesfera, la cual va a penetrar la pared intestinal, circular por el torrente sanguíneo hacia distintos tejidos, principalmente lo que es tejido celular subcutáneo, tejido muscular, sistema nervioso central y menos frecuentemente, pero también puede suceder a nivel ocular. Bien, puede diseminarse a distintos tejidos, por supuesto ustedes ya se están imaginando que es mucho más severa la presentación cuando afecta el sistema nervioso central que cuando afecta el tejido celular subcutáneo. Entonces, para que quede claro una vez más, ingesta de cisticercos en carne cruda o mal cocida de cerdo, desarrollo parásito adulto en intestino, teniasis. Ingesta de huevos o prolótides por alimentos o agua contaminada con materia fecal humana, desarrollo una infección larvaria denominada cisticercosis. Bien. En la siguiente diapositiva ustedes tienen imágenes de las características morfológicas del cisticerco. ¿Sí? A la derecha una imagen macroscópica. Como pueden ver, tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, es decir, se puede ver a simple vista en los tejidos. Y a la izquierda tiene una imagen microscópica donde se puede diferenciar bien cómo está conformado este quiste, ¿sí? Con una membrana. Y en el centro el escólex, que en el futuro podría ser el elemento de fijación de un parásito adulto si es que se desarrolla. Bien, en la siguiente diapositiva ya tiene una imagen histológica teñida con HIE. También pueden diferenciar bien la membrana del quiste, el escólex central, y a mayor, con más magnificación pueden ver la ventosa, que sería entonces el elemento de fijación de este parásito. Bien, ¿cómo va a ser la patogenia? Dijimos ya entonces que yo ingiero el huevo, libera una oncoesfera que por torrente circulatorio va a distintos tejidos. Por supuesto, la clínica va a depender mucho de en qué tejido se encuentre el cisticerco, pero la patogenia va a ser muy similar. Básicamente va a ser generada por la ocupación de espacio que genera este cisticerco, ¿sí? Lo que se denomina efecto de masa. Dijimos bien que uno de los lugares más frecuentes y más graves es el sistema nervioso central. Ustedes saben que esto es una cavidad indeformable, es decir, cualquier elemento que se encuentre ahí aumenta el contenido y por lo tanto aumenta la presión. Y eso obviamente puede generar varios síntomas. Entonces, uno de los principales métodos de patogenia va a ser el efecto de masa con compresión y alteración de la función de las estructuras adyacentes. Por otro lado, esta misma compresión también puede obstruir ya sea la circulación sanguínea o, en el caso del sistema nervioso central, la circulación del líquido cefalorraquídeo, llevando también entonces a un aumento de presión por hidrocefalia a nivel del sistema nervioso central. Y otro mecanismo muy importante va a ser la propia respuesta inflamatoria contra estos quistes. Ya vamos a ver bien cómo es la evolución, pero inicialmente cuando estos quistes son viables, es decir,
cuando están vivos, por así decirlo de una manera más burda, van a modular la respuesta inmune para evitar que se genere justamente la destrucción del quiste por parte de la misma. Esta modulación entonces evita que haya mucha inflamación y evita que se genere gran cantidad de síntomas. Ahora, a medida que estos quistes van perdiendo viabilidad, tienen más o menos aproximadamente unos 5 años pueden llegar a vivir, es muy variable igual el tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, un tope sería más o menos unos 5 años. Después de ese periodo de tiempo, estos quistes empiezan a perder viabilidad, por así decir, empiezan a morir, dejan de regular la respuesta inmune, se liberan los antígenos quísticos, hay inflamación, la inflamación lleva a edema, y si por ejemplo estamos nuevamente en el sistema nervioso central, el edema lleva a mayor aumento de la presión. Bien, todas estas son los distintos mecanismos que pueden generar alguna patogenia. La gran mayoría de los pacientes van a presentar clínica en la etapa de degeneración del quiste, lo cual nos estaría diciendo que la inflamación es el componente más importante de la patogenia. Igualmente va a depender también de la cantidad de quistes y de sus características, ahora vamos a ver, porque hay quistes clásicos como el cisticerco bien redondito y bien pequeño, que es el que acabamos de ver, pero ahora vamos a ver que hay otros cisticercos, otros quistes, que pueden tener mayor tamaño y ocupar más lugar. Bien, entonces también el número y las características del cisticerco van a ser determinantes de la patogenia. Por eso algunos individuos van a generar síntomas o van a presentar síntomas antes de la etapa de degeneración quística. Bien, como dijimos entonces, el cisticerco va a tener distintos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Entre ellos va a estar el enmascaramiento antigénico, va a utilizar las propias inmunoglobulinas del hospedero para recubrirse y ocultar sus antígenos. Tenemos lo que es la teniastatina, o la pueden encontrar como paramiosina, que lo que va a hacer es bloquear o impedir la función del sistema del complemento. La cisteína proteasa, que va a degradar inmunoglobulinas para evitar la opsonización. Y a su vez se ha visto que tanto la producción de citoquinas como la quimiotaxis se ven bastante alteradas en respuesta a estos quistes. Por otro lado, también la ubicación a nivel del sistema nervioso central genera cierta protección del sistema inmune, al ser uno de los sitios inmunológicos privilegiados. Bien, algunas imágenes entonces de lo que es la patogenia a nivel del sistema nervioso central, o lo que podemos llamar neurocisticercosis. Bien, más frecuentemente estos quistes van a encontrarse a nivel del parénquima, es decir, sustancia gris, sustancia blanca. Dentro de esta misma, la localización más frecuente es la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto tiene que ver con que la circulación terminal va a encontrarse en esta zona, y como los cisticercos llegan por el torrente sanguíneo, tienden a localizarse en la unión entonces gris-blanca. Puede haber una ubicación extraparenquimatosa, es decir, a nivel de los ventrículos, de las cisternas, pero es bastante menos frecuente. En las imágenes, estos son lo que ustedes pueden ver son varias lesiones a nivel del parénquima. En la A y en la B, en la C hay una sola lesión. Es medio discutido si es más frecuente la presentación múltiple, si es más frecuente la presentación única. En algunos lugares pueden encontrar que les dicen que lo primero es lo más frecuente, la presentación múltiple. Lo cierto es que la presentación múltiple es más probable que genere síntomas y es más probable que sea diagnosticada. Lo cual no quiere decir que sea lo más frecuente, pero sí es más frecuente que genere síntomas, ¿bien? Entonces, sí, según algunos estudios, lo más diagnosticable es la múltiple. La A, la B, obviamente eso va a generar mucho más síntomas, quizás que la C. Igual, en este caso la C lo que está generando es una obstrucción a nivel del cuarto ventrículo del glicocefaroquídeo, está generando dilataciones en los ventrículos, como pueden ver en la imagen. Y esta imagen seguramente es de un paciente sintomático, ¿bien? Dijimos entonces lo que es más frecuente en el parénquima. Fuera del parénquima podemos tener dos formas de quiste, lo que es el cisticerco clásico del que venimos hablando y lo que se denomina el quiste racemoso o el cisticerco racemoso, que van a ser múltiples quistes unidos, múltiples sacos que forman esta especie de racimo. Va a ser un quiste no viable, es decir, no va a tener un escólex, o escólices en su interior. Y va a tener la característica de que puede crecer
bastante más que un quiste clásico, que un cisticerco normal, que dijimos aproximadamente llegaba a 1 centímetro. Estos pueden crecer a mucho mayor tamaño y por lo tanto generan mucha más patología. Son poco frecuentes, pero si se presentan generalmente van a estar entonces con una localización extra parenquimatosa. Y si crecen más, si están, como dijimos, entonces en ventrículos y cisternas, es muy frecuente que alteren la circulación del líquido cefalorraquídeo y entonces generen síntomas. Es muy poco frecuente que estos quistes sean asintomáticos. En la siguiente diapositiva tienen algunas imágenes de estos quistes racemosos. No son tan fáciles de ver, sí es un poco más fácil de ver la alteración que generan a nivel de los ventrículos. Quizás la D es la mejor imagen, puede verse bien a nivel que sería ventrículo izquierdo, esa especie de globo que sería el quiste racemoso y cómo dilata todo el ventrículo. Bien, siguiente imagen entonces. Manifestaciones clínicas de la neurocisticercosis, bien, de la presentación de cisticercos a nivel del sistema nervioso central. Va a variar muchísimo, como pueden ver en esta diapositiva. Hay muchas manifestaciones clínicas. La más frecuente y la más característica va a ser la presentación de convulsiones. En algún lugar pueden encontrar que se la describe como epilepsia. En realidad no es una epilepsia, no vamos a ir a la definición de epilepsia en este momento, ya la van a ver en neurología, pero por definición estos son convulsiones, no epilepsia. Bien, esta es la clínica más frecuente y generalmente, como dijimos al principio, se da en un estadio de degeneración del quiste. Esto entonces es unos años, meses a años posteriores al momento en el cual yo me infecté. Bien, entonces es una clínica generalmente tardía. El momento de infección suele ser asintomático. Otras manifestaciones que pueden llegar a presentarse, por supuesto, es cefalea, asociado o no a un síndrome de hipertensión endocraniana. Esto que dijimos entonces del bloqueo del líquido, de la circulación del líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión endocraniana y genera distintos síntomas. Uno de ellos puede ser la cefalea. Déficit focal, con esto nos referimos a manifestaciones a nivel de la corteza, manifestaciones puntuales, dependiendo de la topografía de la lesión. Por supuesto, alteraciones cognitivas y menos frecuentemente pueden llegar a afectar estos quistes a nivel ya sea de la meninges o de la médula, generando entonces un síndrome meningio o medular. Bien, pero la presentación más frecuente son las convulsiones asociadas entonces a degeneración quística, es decir, meses hasta años posterior al momento de la infección. Y esto es más frecuente además, algo que no dije, en los quistes intraparenquimatosos. Bien, es decir, en los quistes clásicos, no en la forma racemosa. Bien, en la siguiente diapositiva, otros lugares entonces que pueden llegar a verse afectados, dijimos subcutáneo y a nivel muscular. Generalmente es completamente asintomático, ¿sí? Son nódulos entonces de 1 centímetro, no suelen generar dolor y generalmente evolucionan simplemente a la calcificación sin mayor síntoma. A veces puede sentirse un nódulo palpable, puede tener cierta inflamación y cierto dolor, desaparecen bastante rápido, no tienen mucho síntoma y claramente un paciente con esto no suele consultar, así que no suelen ser diagnosticadas las formas subcutáneas o musculares, excepto, digamos, de manera accidental. Y una manifestación que sí puede ser un poco más importante es la oftalmocisticercosis, es decir, la presencia de cisticercos a nivel ocular. En las imágenes arriba a la izquierda ustedes lo que ven es un fondo de ojo donde se puede ver el cisticerco. Generalmente la afectación es única, ¿sí? Uno solo de los ojos se encuentra afectado. La clínica va a ser muy variable, va a depender mucho de la localización de este cisticerco, ¿sí? Puede estar a nivel de los músculos oculomotores, entonces en ese caso voy a tener alteración, por supuesto, de la movilidad ocular, diplopía. Puede encontrarse a nivel de la cámara anterior del ojo y en ese caso generar alteraciones en los campos visuales. Pueden estar a nivel de la retina, disminuir la agudeza visual, ¿sí? Acá en las imágenes lo que pueden ver en la imagen A y B superior, en este caso teníamos un quiste que estaba asociado al músculo recto medial y generaba inflamación de la órbita. En este caso, por supuesto, va a tener una alteración en la motilidad ocular. Y en las imágenes, en la imagen inferior izquierda, la A, lo que tenemos es un quiste a nivel subconjuntival. Bien, todos son casos pediátricos.
En este caso también va a haber seguramente una alteración a nivel de la agudeza visual. Bien, la clínica va a depender mucho de la localización, pero pueden generar muchas alteraciones en la visión. Bien, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Por supuesto está el antecedente epidemiológico, ¿sí? La exposición a agua o alimentos contaminados, que no siempre es tan fácil de comprobar. Algo que puede ser importante es determinar si esta persona o su grupo familiar tiene algún tipo de infección por una teniasis, es decir, un parásito adulto de Taenia solium a nivel intestinal, que podría ser entonces un antecedente epidemiológico muy importante. Igual, como dijimos, muchas veces este diagnóstico es tardío, así que este nexo no siempre se encuentra. Los estudios por imágenes, por supuesto, son muy importantes, más cuando estamos hablando de una neurocisticercosis, bien, las lesiones a nivel del sistema nervioso central, la clínica del paciente que va a determinar que hay una lesión del sistema nervioso central y por lo tanto imágenes para ver las lesiones que pueden estar llevando a estas manifestaciones, ya sean resonancias, que generalmente son mejores para ver las localizaciones extraparenquimatosas o los quistes en estadios más degenerativos, o tomografía, ya cuando los quistes son muy antiguos y terminan calcificándose, la tomografía es mucho mejor para ver estas imágenes. Métodos inmunológicos, ¿sí? Uno puede buscar ya sea antígenos o anticuerpos. Buscar anticuerpos es un problema generalmente en las infecciones parasitarias por dos cuestiones. Una es que nunca puedo determinar si esta es una infección actual, es decir, si lo que estoy diagnosticando es lo que me está generando los síntomas que tiene mi paciente o si tuvo una parasitosis hace 20 años y todavía tiene sus anticuerpos y yo estoy viendo solamente ese título de anticuerpo. A su vez de que muchas veces hay reacciones cruzadas con otros parásitos, ¿sí? Por ejemplo con otras tenias. Si yo quiero saber si un paciente tiene neurocisticercosis y tengo una reacción cruzada entre Taenia solium y Taenia saginata, no me estarían sirviendo. Después puedo buscar también antígenos por métodos inmunológicos, antígenos del parásito. No están muy disponibles los kits de búsqueda, dependiendo de cuál esté usando. Algunos son más sensibles, otros menos. Por ahora no es algo que se pueda utilizar muy frecuentemente. También se podría llegar a usar una PCR, pero de vuelta no es algo que esté muy disponible. Fondo de ojo, bueno, esto puntualmente, por supuesto, en lo que es la oftalmocisticercosis, donde puedo llegar a ver, como veían en la imagen de la diapositiva anterior, las vesículas en el fondo de ojo. La biopsia ya sea de piel, de cerebral subcutáneo, de músculo, se puede hacer, por supuesto, y si tengo un paciente con lesiones en el sistema nervioso central que no estoy seguro de su etiología y a su vez con una biopsia encuentro lesiones a nivel del tejido cerebral subcutáneo y puedo identificar que son cisticercos, me ayuda mucho, pero es una técnica muy invasiva, entonces no suele utilizarse. Otro método que podría llegar a utilizar es el coproparasitológico, no para la cisticercosis, sino para determinar si un paciente está infectado por Taenia solium. Como ya habíamos dicho antes, esto me sirve si me da positivo, pero si me da negativo no quiere decir que no pueda tenerlo porque el diagnóstico es tardío. Puede haberse curado de su teniasis, de su infección intestinal, pero igual tener una neurocisticercosis. Bien, siguiente parásito del que vamos a hablar entonces es Echinococcus. El género Echinococcus, vamos a ver que hay varias especies que pueden afectar al ser humano. En la siguiente diapositiva tienen las dos especies más importantes, Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis. Hay muchísimas más especies del género Echinococcus que pueden afectar al hombre, pero no son tan frecuentes, así que nosotros vamos a hablar principalmente de estas dos. Sepan que existen varias especies más. Como ven, la distribución en el caso de Echinococcus granulosus es muy amplia y tiene más que nada una distribución cosmopolita. Multiloculares, si bien en Latinoamérica es raro de ver, principalmente está en lo que es Europa, Norteamérica, parte de Asia. Lo vamos a estudiar brevemente por la gravedad de las manifestaciones que puede tener en comparación con Echinococcus granulosus. En la siguiente diapositiva tienen un poco la epidemiología, ¿sí? Tanto de Echinococcus granulosus como Echinococcus multilocularis. Como ven, multilocularis no suele presentarse entonces en Latinoamérica, sí granulosus, y nuestro país, tanto Argentina como entonces los países vecinos, son zonas altamente endémicas, ¿sí? De esta enfermedad.
Así que es muy importante siempre tenerla en cuenta, porque estamos en uno de los principales lugares donde se presenta. En la siguiente diapositiva ya tiene una epidemiología más puntual del país, de Argentina. Principalmente entonces pueden ver como Buenos Aires está muy afectada, algunas zonas más en el norte, también Neuquén, Chubut. Como vamos a ver con el ciclo, es una patología que suele presentarse muy asociado a lo que es las zonas de ganadería. En la siguiente diapositiva entonces vamos a ver las características morfológicas de este parásito. Es un céstode, por lo tanto está segmentado. ¿Sí? No suele tener, a diferencia de Tenia, que tenía varios proglótides, varios segmentos, Echinococcus puede tener 4 o 5 proglótides, nunca más de 6. Es mucho más pequeño, ¿sí? El rango de los milímetros. Como elemento de fijación, lo pueden ver arriba, va a tener 4 ventosas y una doble corona de ganchos en el escólex. Y bueno, los muevos, como suele suceder, van a estar en el rango de los micrómetros, así que obviamente no van a ser visibles sin la utilización de microscopía óptica. En la siguiente diapo entonces tenemos el ciclo de vida de Echinococcus. En este caso estamos hablando principalmente de Echinococcus granulosus. Esto lo podemos decir por los hospedadores definitivos de intermediarios que se demuestran en el ciclo. Cada una de las especies va a tener distintos hospedadores, tanto definitivos como intermediarios, de su ciclo natural, pero el hombre accidentalmente puede infectarse entrando en este ciclo. Vamos a analizar entonces el ciclo natural que suele darse en este parásito. Generalmente tenemos un hospedador definitivo, que suelen ser carnívoros. En este caso, si hablamos de Echinococcus granulosus, principalmente hablamos de perros y otros cánidos. Entonces estos hospedadores definitivos van a tener el parásito adulto a nivel del intestino delgado, el cual va a eliminar huevos entonces por materia fecal. Los huevos van a ser inmediatamente infectantes y al contaminar el suelo o el agua de donde se alimenta algún hospedador intermediario que suele ser herbívoro, va a ingerir entonces estos huevos, se va a liberar una oncoesfera que va a penetrar la pared intestinal y va a diseminarse a distintos tejidos a formar un quiste denominado quiste hidatídico, que va a quedar entonces enquistado en los tejidos por varios años hasta que luego estas vísceras de este animal puedan ser ingeridas por algún hospedador definitivo carnívoro, es decir, algún canino. Y en este caso entonces, al ingerir este quiste hidatídico, se libere el escólex que se adhiere a nivel intestino y genere nuevamente un parásito adulto. Bien, este es el ciclo natural que suele tener este parásito. De vuelta, dependiendo de la especie, el hospedador definitivo e intermediario puede variar. Bien. ¿Cuándo entra el humano en medio de este ciclo? Cuando ingiere huevos que se encuentren contaminando alimentos o agua. Bien, entonces al ingerir los huevos en el humano va a darse algo similar que en el hospedador intermediario, que es que la oncoesfera va a liberarse, penetrar en la pared intestinal y diseminarse a distintos tejidos. ¿A qué tejidos? Principalmente va a ser hígado y pulmón. ¿Por qué es esto? Simplemente por una cuestión de torrente circulatorio, ¿sí? Ingresa a nivel intestinal, accede a la circulación mesentérica, va por sistema venoso portal, donde desemboca primariamente en el hígado. Si pasa a la circulación hepática, a donde llega nuevamente al pulmón. Bien, entonces por una cuestión simplemente de circulación, estos van a ser los tejidos más afectados. No son los únicos que se pueden afectar, puede diseminarse un montón de otros sitios, ¿sí? Ya sea corazón, pulmón, sistema nervioso central, vaso. Pero de vuelta, los más frecuentes van a ser hígado y pulmón. Bien, en la siguiente diapositiva tienen entonces de vuelta las características morfológicas del quiste. Vamos a hablar de dos quistes distintos, dependiendo de si estamos hablando de Echinococcus granulosus o Echinococcus multilocularis. El quiste de Echinococcus granulosus va a estar bien delimitado, como pueden ver en la imagen, sería la imagen superior izquierda. Entonces va a estar bien delimitado, va a tener 3 membranas. Una membrana externa, denominada membrana adventicia, que en realidad es una reacción que genera el tejido del hospedador. ¿Sí? Es una especie de capa que lo rodea.
En el medio vamos a tener una membrana laminar. Esta sí va a ser del parásito, va a ser completamente acelular y va a cumplir una función de transporte de nutrientes, pero a su vez va a enmascarar los antígenos que se encuentran dentro del quiste. Y la última capa, también por supuesto parasitaria, va a ser lo que se denomina la membrana germinal, que esta membrana va a tener una función de reproducción, ¿sí? Por reproducción asexual se van a generar vesículas hijas que dentro van a contener escolex, los cuales, si son ingeridos por un nuevo hospedador definitivo, podrían generar un parásito adulto. Abajo a la izquierda tienen el quiste, o los quistes mejor dicho, que genera el Echinococcus multilocularis. Como ven, es mucho más caótico, mucho más aleatorio. Si bien puede más o menos diferenciarse dos membranas, la membrana adventicia claramente no se genera. Hay varias vesículas y a diferencia de la principal diferencia con el quiste de Echinococcus granulosus es que el contenido del quiste sí va a estar en contacto tanto con otras células sino como con la circulación del hospedador. Por lo tanto, no solo va a haber liberación de antígenos, sino que también mucho de este contenido quístico puede liberarse la circulación y generar, como dice la imagen, metástasis a distancia. Es decir, se pueden generar nuevos quistes en otros tejidos a partir de este quiste inicial. Echinococcus granulosus puede hacer algo similar, pero para eso previamente tiene que romperse el quiste. Bien, en la siguiente diapositiva ustedes ven cómo es el desarrollo de esta infección quística y a su vez cómo está asociada con la potencial presentación de algún tipo de patología. El crecimiento del quiste es extremadamente variable, va a depender de un montón de cosas, del órgano que esté siendo afectado, no es lo mismo el pulmón que el hígado, de la especie de Echinococcus, como acabamos de ver, no es lo mismo un quiste de multilocularis que de Echinococcus granulosus. A su vez también va a depender mucho del hospedador y su respuesta inmune. Muchos estudios mostraron que en pacientes con SIDA estos quistes crecen muchísimo más rápido, así que la respuesta inmune tendría algún rol controlando el crecimiento. Por lo tanto, esto es muy variable, principalmente en cuanto al tiempo. Bien, pero la evolución de este quiste va a ser la formación inicialmente entonces de una hidátide, es decir, un quiste unilocular, el cual va a empezar a crecer de tamaño. Si es un quiste fértil va a generar quistes hijos dentro, ahí aumentando de tamaño a medida que pasan los años. Si es algo de crecimiento muy lento, va a ir comprimiendo las estructuras adyacentes y empieza a poder generar algún tipo de patología. Como ven en la imagen, la patología potencial ¿sí? aumenta a medida que crece el quiste. Luego empieza a entrar en degeneración y similar a lo que sucedía en la cisticercosis, al entrar en degeneración el quiste, los antígenos del mismo pueden llegar a entrar en contacto con el sistema inmune del hospedador, generarse una reacción inflamatoria y entonces es más probable que se desarrolle también algún tipo de patología. Y por último, la evolución final de estos quistes suele ser hacia la calcificación y curación con fibrosis. En este caso, generalmente ya si el quiste está calcificado, no va a generar ningún tipo de manifestación. Bien, en la siguiente diapo entonces tienen ahora sí la patogenia. Como ya dijimos, una de las posibles formas de generar lesiones es el efecto de masa. Si estos quistes crecen y pueden crecer mucho, mucho más que los de la cisticercosis, que hablábamos de 1 centímetro, estos quistes pueden llegar a medir mucho más. De hecho ahí tienen una imagen que ven como la mitad del hígado casi está completamente ocupada por un quiste. Entonces el efecto de masa en este caso es muchísimo más importante. La posibilidad de fistulización, ¿sí? Esto es muy frecuente a nivel hepático, donde tiene contacto con todo lo que son los conductos biliares. El quiste entonces puede llegar a tomar contacto con la luz de un conducto biliar, descargar su contenido hacia la misma, es decir, formar una fistulización. Y este contenido es muy antigénico y puede inflamar los conductos, generando entonces una colangitis. Y otra de las probabilidades es la pérdida de integridad del quiste, que es esto que veníamos hablando, que al liberarse los antígenos a la circulación van a generar una respuesta inmune, que en algunos individuos puede ser muy severa y llevar a un shock anafiláctico. A su vez, esta diseminación
sanguínea puede generar lo que se llama equinococosis secundaria, es decir, que se formen nuevos quistes en distintos tejidos por la diseminación sanguínea, y a su vez un quiste que pierde su integridad al tener un contenido líquido muy nutritivo y que está en estado, digamos, quieto, es probable que pueda llegar a infectarse, bien, por otros patógenos, como por ejemplo bacterias. Entonces, muchas veces estos quistes pueden llegar a sobreinfectarse. La siguiente diapositiva, entonces, van a tener la manifestación patológica que pueden tener estos quistes. Esto es un quiste, lo que se llama clásicamente quiste hidatídico, o como se lo nombra ahora, equinococosis quística, que es el quiste que formaba Echinococcus granulosus. Bien, es un quiste grande, bastante bien delimitado, como ven en las imágenes de abajo se ve muy bien. ¿Sí? Esos son resonancias magnéticas donde ven bien cómo está delimitado el quiste y cómo es muy distinto al tejido hepático que lo rodea. Abajo a la derecha tienen algunas ecografías, principalmente en la B, si la miran bien, pueden ver bien delimitado el quiste y algunos puntos hiperecogénicos dentro del quiste, que eso es lo que se conoce como arenilla hiatídica, que bueno, clásicamente es uno de los signos más utilizados o más clásicos para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? La arenilla hiatídica. Ahora igual vamos a hablar bien del diagnóstico. Y en la siguiente diapositiva tienen lo que se denomina equinococosis alveolar, o lo que sería la manifestación de la infección por Echinococcus multilocularis. Pueden ver igual la diferencia en las lesiones, ¿sí? Una es una lesión grande, pero bien delimitada. En cambio, en este caso tenemos varias lesiones pequeñas, muy irregulares, muy mal delimitadas. Se dice que tiene un comportamiento maligno estas parasitosis, es decir, similar a una neoplasia, ¿sí? Al cáncer. ¿Por qué? Porque suele generar metástasis, como ya vimos antes, suele afectar distintos tejidos, suele crecer mucho y de manera muy irregular e invadir mucho los tejidos a su alrededor. Esta es una de las infecciones parasitarias más letales del mundo si no se hace tratamiento a tiempo. Muy distinto de lo que es la equinococosis quística que vimos anteriormente, que si bien puede tener algunas complicaciones graves, es muchísimo más benigna que la equinococosis alveolar. Recuerden que el Echinococcus multiloculares, que es el agente causal de esta forma más grave de enfermedad, no suele encontrarse en Latinoamérica, pero igual, por la gravedad, tienen que siempre tenerlo en mente. Bien, siguiente diapo, las manifestaciones clínicas. Obviamente van a depender mucho de la ubicación y del tamaño del quiste. Generalmente estos pacientes no van a tener ningún tipo de síntomas por varios años, ¿sí? Incluso 10, 15 años. El paciente nunca se va a enterar de que tiene un quiste creciendo, por ejemplo, en su tejido hepático, hasta que el mismo alcanza tamaños muy grandes, pueden llegar más de 10, 15 centímetros, y ahí es cuando puede empezar a generar algún tipo de síntoma. Va a depender, ya dijimos entonces, la localización, el tamaño, también la cantidad de quistes. La mayoría son hepáticos, también ya dijimos. Obviamente, si tengo un quiste creciendo en mi hígado, hepatomegalia, así el mismo va a aumentar de tamaño, puede generar dolor, principalmente en hipocondrio derecho. Si obstruye lo que es el drenaje biliar normal, ¿sí? Los conductos biliares, puede llegar a generar ictericia. En cuanto a la localización pulmonar, ¿sí? La segunda en frecuencia, por supuesto, manifestaciones de irritación a nivel de los bronquios, bastante inespecíficos, ¿sí? Tos, hemóptisis. Y como bien dijimos antes, las localizaciones pueden ser muy variadas, todas las que están ahí y más también, estas son las más frecuentes, pero igual sepan que después de la hepática y la pulmonar el resto son raras. ¿Sí? Esta imagen de una equinococosis a nivel del sistema nervioso central, si bien grave y si bien hay que saber que esto puede llegar a suceder, no es algo muy frecuente. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? En la siguiente diapositiva. Bueno, antecedentes epidemiológicos. ¿Sí? Dijimos que igual esto tiene una presentación muy tardía, 10 años posterior al momento de la infección. Entonces, si yo tengo un individuo en este momento que está, no sé, acá en Buenos Aires, y yo sospecho que tiene una equinococosis alveolar, el antecedente biológico de haber vivido en Europa hace 6 años es muy importante. Bien, entonces, más que nada, hay que tener en cuenta que la presentación tan tardía hace que uno tenga que saber dónde estaba este individuo
hace 10 o 15 años. Bien, a la cabeza de los métodos diagnósticos van a estar los métodos por imágenes. Y primero que todos va a ser la ecografía. ¿Sí? La ecografía es el método que se usa de screening, es decir, para determinar quién está infectado dentro de una población y para poder descartar esta patología. Es muy útil entonces la ecografía, pero está limitada solamente a los quistes a nivel hepático. ¿Sí? Un quiste a nivel pulmonar, muy difícil que pueda verlo con una ecografía. Entonces, a nivel hepático, que son los más frecuentes, siempre ecografía a la cabeza. Es fácil, es rápido, es muy sensible, ¿sí? Y ahí puedo ver esto que habíamos dicho antes, que es la arenilla hidatídica, ¿sí? Que incluso yo puedo pedirle al paciente que cambie de posición. Es como una bolita de nieve. Si yo le pido que cambie de posición, todo el contenido de ese quiste va a moverse. Y entonces yo ahí con la ecografía puedo llegar a ver ese contenido, que es esta arenilla hidatídica. Que no es más que las vesículas hijas con escólices, que habíamos dicho antes que podían contener estos quistes. Otras técnicas de imágenes: radiografía, tomografía, resonancia magnética. Bueno, va a depender mucho de dónde yo sospeche que puede estar la lesión, de acuerdo a la clínica del paciente, ¿sí? Si está en pulmón, si está en sistema nervioso central. Bien, pero las técnicas por imágenes van a ser principalmente mis métodos diagnósticos. En cuanto a los métodos serológicos, como siempre, tienen sus problemas, ¿sí? Por un lado, la sensibilidad es bastante baja. Esto más que nada porque habíamos dicho que en la equinococosis quística los antígenos del quiste están contenidos en su interior. Por lo tanto, es muy probable que un individuo que esté infectado, y si este quiste está todavía viable y nunca tuvo contacto con los antígenos de su interior, entonces no tenga una serología positiva. Si su sistema inmune nunca tuvo contacto con estos antígenos, puede estar infectado y aún así la serología me da negativa. Por eso, como dice en la diapositiva, negativo no descarta. Porque M negativo puede ser que no esté infectado o que el quiste esté completamente indemne, por lo tanto nunca expuso sus antígenos. Entonces siempre mucho cuidado con el diagnóstico serológico. Un positivo obviamente me ayuda. También hay que tener en cuenta que pueden ser infecciones pasadas. Igual al ser una infección tan tardía, me puede llegar a servir. Bien, hasta acá entonces cestodos tisulares. Pasamos a los trematodes tisulares. El primero del que vamos a hablar es el género Fasciola. Hay distintas especies que pueden afectar al hombre. Las más importantes de las que vamos a hablar van a ser gigántica, Fasciola gigántica y Fasciola hepática. Acá tienen un mapa que les muestra un poco la distribución. Como ven, Fasciola hepática se encuentra en todo lo que es Latinoamérica y parte de Centroamérica. No tanto Fasciola gigántica, que es bastante menos frecuente, más en Latinoamérica. Una característica en cuanto a la epidemiología de este parásito, que vamos a ver ahora con el ciclo, es que va a requerir de la disponibilidad de agua para completar su ciclo. Entonces, generalmente se dan zonas de contagio siempre cerca de espejos de agua. En la siguiente tienen las características morfológicas de las dos principales especies de este parásito. Van a ser Fasciola hepática y Fasciola gigántica, lo cual obviamente por su nombre ya pueden esperar que sea de mayor tamaño. Aún así son parásitos pequeños, ¿sí? Si bien pueden verse macroscópicamente. Son trematodes, así que van a ser planos, no segmentados. A la izquierda, en la imagen central, tienen una imagen en vivo, por así decir, de Fasciola hepática, donde pueden ver bien cómo se observa, ¿sí? Que es similar a una especie de... parece una babosa, ¿sí? Es plano, no segmentado. Bueno, los huevos obviamente siguen en el tamaño de los micrómetros, así que no vamos a poder observarlos. Y aparecen ahí en la imagen dos caracoles. Los caracoles van a ser hospedadores intermediarios, ¿sí? Importantes para el ciclo de cualquier fasciola. Por eso aparecen en esta imagen. Cada especie de fasciola particular va a tener un caracol principal que va a utilizar como hospedador intermediario. Igual esto va a depender mucho de la zona epidemiológica que estemos hablando. Como mecanismo de fijación va a tener una ventosa, ¿sí? Una ventosa oral y otra ventosa ventral, que van a permitir entonces adherirse.
Pasando el ciclo es un poco más complejo. Dijimos entonces que iba a requerir de la disponibilidad de agua para completarlo. Entonces, analizándolo, iniciamos con un individuo que va a poseer un parásito adulto que va a eliminar entonces huevos en materia fecal. Estos huevos entonces van a tener que entrar en contacto necesariamente con agua para poder continuar su ciclo, ¿sí? Si bien pueden sobrevivir un tiempo sin entrar en contacto con la misma, lo requieren para que este huevo entonces madure, embrione y libere lo que se va a denominar como un miracidio. El miracidio va a ser una especie de estadio larvario, el cual entonces va a infectar a un caracol, que dijimos que era el hospedador intermediario. Hay distintos tipos de caracoles, muchas especies, todas son del mismo género, que se denomina el género Lipnae. Este caracol, entonces, el parásito va a sufrir distintas transformaciones de poroquista, redia, hasta formar lo que se denomina una cercaria, la cual va a salir de este caracol y hacia el agua, desde el agua buscar una planta en la cual va a poder enquistarse. Bien, entonces teníamos el miracidio del caracol, del caracol sale una cercaria y la cercaria busca una planta cercana al agua. En la imagen que tienen abajo a la izquierda ven esas especies de tréboles, se denominan berros. Berro es una planta de agua dulce que está bastante de moda ahora, se come bastante. Y esto es uno de los principales vehículos de transmisión de esta parasitosis. Bien, es una planta que está cerca del agua y que puede tener entonces estas cercarias que se enquistan en sus hojas. Cuando se enquistan pasan a denominarse metacercarias. Bien, y esto es un elemento infectante, ya sea ingerido por animales herbívoros en su ciclo, digamos, natural, o ingerido por humanos. Estas metacercarias van a liberarse a nivel del duodeno, penetran la pared intestinal hacia la cavidad peritoneal, ingresan al parénquima hepático y atraviesan el parénquima hepático hasta alcanzar los ductos biliares. Bien, entonces este parásito va a vivir en los ductos biliares de su hospedador definitivo. Bien, acá es donde se va a desarrollar el estadio adulto, donde va a darse la ovoposición. Esta maduración desde metacercaria hasta adulto tarda aproximadamente entre 3 y 4 meses. Bien, es decir, es bastante prolongado el periodo entre la infección hasta el desarrollo de un parásito adulto que puede producir huevos. Como dijimos entonces, el principal elemento infectante es la ingesta de plantas de agua dulce. Otras formas que pueden llegar a ser vehículos de infección es la ingesta de plantas, no de agua dulce, sino de plantas terrestres que hayan sido irrigadas o sumergidas en agua contaminada, o incluso la ingesta directamente de agua contaminada con cercas de este parásito puede ser también una forma infectante, si bien la más frecuente está asociada entonces al consumo de plantas de agua dulce. Pasando entonces a la patogenia, vamos a poder diferenciar distintos estadios o distintos periodos, mejor dicho, en la evolución de esta enfermedad. Inicialmente tenemos el periodo agudo, en el cual dijimos entonces que estas larvas iban a ingresar desde el duodeno e iban a migrar a través de la cavidad peritoneal y el parénquima hepático hacia los conductos biliares. Esta migración del parásito genera una destrucción traumática, lo cual, y a su vez una reacción inflamatoria, lo cual puede generar algún tipo de lesión y por lo tanto alguna clínica que no siempre va a estar presente. Posterior a esto, dijimos entonces, el parásito se va a desarrollar adulto y va a evitar los conductos biliares. Esto sería el periodo latente. Generalmente no hay síntomas durante este periodo, son muy leves e inespecíficos. El parásito va a crecer, va a poner huevos y va a sobrevivir durante bastante tiempo en estos conductos, biliares. Pero durante este tiempo se va generando un proceso inflamatorio crónico que va destruyendo el tejido adyacente y se va reemplazando el mismo por fibrosis. Y eso es lo que nos lleva al último periodo, que sería el periodo obstructivo, crónico o biliar, lo pueden encontrar con distintos nombres, en el cual esta fibrosis
lleva a alteración del árbol biliar, obstrucción, dilatación de los conductos y a todas las patologías asociadas a esta alteración del árbol biliar. Entonces, las manifestaciones clínicas también las vamos a poder dividir en estos 3 periodos. En el periodo agudo, como dijimos, que era el generado por la migración larvaria, los síntomas, bueno, pueden ser a nivel gastrointestinal, ¿sí? Muy inespecíficos, anorexias, flatulencia, náusea, diarrea, fiebre. Puede generarse tos por diseminación a tejido pulmonar, pero no es de lo más frecuente. Dijimos fiebre, entonces dolor. Por supuesto puede llegar a haber hepatomegalia, y algo característico de la infección por fasciola es la importante eosinofilia que se produce. Ya en el periodo latente, como dijimos, entonces mayormente es asintomático. Puede haber alguna manifestación inespecífica, más que nada a nivel gastrointestinal, y a veces la eosinofilia persiste durante este periodo, pero no siempre está presente, así que un paciente en este eosinofílico no me está descartando esto. Y el último periodo, que es el periodo obstructivo, puede llevar a que se genere un proceso inflamatorio por esta obstrucción, tanto a nivel de los conductos como de la vesícula, llevando a colangitis o colicistitis. Por supuesto, en el dolor cólico biliar, característico de estas patologías. El diagnóstico va a hacerse en parte, bueno, por supuesto, antecedentes epidemiológicos, como en toda enfermedad parasitaria. El laboratorio dijimos que podíamos tener una eosinofilia bastante característica. Imágenes, bueno, esto ya en el periodo, si estamos en el crónico obstructivo, podemos ver imágenes de las lesiones características producidas por este parásito, de la fibrosis y de la dilatación de los conductos. La serología, como siempre, con mucho cuidado, porque no puedo determinar si es una infección pasada, si es la infección actual. Lo que sí me puede llegar a ser útil es en fases crónicas de la infección, ya que, como dijimos, un paciente infectado va a eliminar huevos por materia fecal, pero en las etapas crónicas no suele suceder eso, ya que generalmente los parásitos ya murieron. Lo que yo estoy viendo es la patología que dejaron, la alteración fibrótica que dejaron posterior a su muerte estos parásitos. Entonces, en esos casos no hay eliminación de huevos, el Copper parasitológico, que es lo próximo que vamos a ver, no me sirve, así que yo podría usar serología para hacer el diagnóstico. En las fases más agudas o en el periodo latente, el Copper parasitológico, que me permita ver los huevos de fasciola hepática en materia fecal, sería el principal método diagnóstico. Es importante tener en cuenta que el periodo de incubación es bastante prolongado, así que durante el periodo invasivo, que puede tener síntomas, este periodo agudo de invasión, no voy a encontrar huevos en materia fecal. Y a su vez, como dijimos ya, en el periodo crónico muchas veces tampoco, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso a la hora de realizar un Copper parasitológico como diagnóstico. El siguiente trematoide que vamos a ver es el género Schistosoma. Nuevamente hay varias especies que pueden afectar al hombre. Las que más vamos a hablar son Schistosoma manzoni, que es el que principalmente se puede encontrar en Latinoamérica. Haematobium, que es una de las especies más frecuentes, si bien en Latinoamérica no se puede ver demasiado. Y vamos a mencionar un poco de Schistosoma japonicum, que si bien se encuentra principalmente en Asia, genera patología muy similar, así que vamos a mencionarlo. En la siguiente diapositiva tiene un poco de epidemiología, como ven, en lo que es América Latina, principalmente en zonas de Brasil, Venezuela. Pueden verse algunos casos, no suele haber en Argentina, y es principalmente una patología que se presenta en lo que es África y Asia. En cuanto a las características morfológicas, bueno, esto va a tener una diferencia muy importante morfológicamente. Si bien los trematodes dijimos todos que iban a ser planos y no segmentados, y que a su vez generalmente no hay diferenciación entre los sexos, acá sí vamos a ver que hay un sexo masculino y un sexo femenino. Bien, un parásito, que como ven acá en la imagen derecha va a ser el masculino, que es un parásito sí más aplanado, alargado, y que va a tener como característico, va a estar cortado al medio por lo que se denomina un canal ginecóforo, donde va a encontrarse el parásito hembra, que va a tener características más de un gusano cilíndrico, no tan plano, que va a encontrarse entonces dentro de este canal ginecóforo. Es decir, que va a haber un parásito hembra y un parásito macho,
pero que van a encontrarse unidos. Bien, es algo bastante distinto a todo lo que venimos viendo. Va a tener también una ventosa entonces, oral, que es lo que le va a permitir adherirse a este parásito. Es de aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? Bastante pequeño. Los huevos, nuevamente, como siempre, va a medir unos micrómetros, así que no vamos a poder verlos a simple vista. Van a tener como algo característico para el diagnóstico la presencia de lo que se denomina una espina, ¿sí? Se ve bien en la imagen central, la Schistosoma manzoni. Ven como hacia abajo sale una especie de espina, que es lateral, ¿sí? Cada uno de estos huevos va a presentar una espina en una localización distinta y eso también me va a permitir hacer el diagnóstico. Y similar a lo que vimos con fasciola, va a tener como un hospedador intermedio a un caracol y va a necesitar a su vez también de la disponibilidad de agua para completar su ciclo. En la siguiente imagen entonces tenemos el ciclo de vida, ¿sí? Nuevamente, si partimos de un hospedador con un parásito adulto que elimina huevos por materia fecal, o algo que va a haber que distinguir, que ya lo vamos a ver bien en todo el ciclo, los huevos pueden ser eliminados por materia fecal en el caso de Schistosoma manzoni o Schistosoma japonicum, o por orina en el caso de Schistosoma haematobium. Ahora vamos a ver por qué. Lo importante es que se eliminan huevos, ya sea por materia fecal u orina, los cuales nuevamente, si bien pueden sobrevivir en el ambiente unas semanas, necesitan encontrar agua dulce para completar su ciclo, para madurar, eclosionar y liberar miracidios, los cuales van a invadir un caracol. En este caracol van a sufrir distintos tipos de diferenciación hasta formar lo que son las cercarias, las cuales se liberan. Y en el agua van a poder sobrevivir estas cercarias, a diferencia de lo que veíamos en fasciola, que se enquistaban y formaban metacercarias en alguna planta. En este caso las cercarias quedan en el agua y esperan a que algún hospedador definitivo, en este caso el humano, se acerque al agua y penetran por la piel. Bien, atravesan directamente la piel de su nuevo hospedador. Tanto en Schistosoma manzoni como en Schistosoma haematobium, el único hospedador definitivo va a ser el humano. En el caso de Japonicum, puede infectar a otros mamíferos que se acerquen al agua. Así que en el caso de Japonicum tenemos una potencial zoonosis, distinto de manzoni o haematobium. Bien, entonces, esta cercaria ingresa, penetra por piel, accede al torrente circulatorio y va por toda la circulación venosa hasta llegar a la sangre portal a nivel hepático, donde va a desarrollarse hacia parásito adulto y luego migrar hacia las venas mesentéricas. En el caso de Schistosoma haematobium, en lugar de encontrarse el parásito adulto en las venas mesentéricas, va a encontrarse en el plexo venoso vesical, a nivel de la vejiga. Bien, por esto es que haematobium va a liberar los huevos a través de la orina y no de las heces. Una vez entonces que tenemos estos parásitos adultos, ya sea a nivel de las venas mesentéricas o el plexo venoso vesical, van a eliminar huevos, los cuales van a atravesar todos los, migrar, digamos, progresivamente hacia la luz intestinal o hacia la luz vesical y luego entonces ser eliminados, ya sea por heces o por orina. Bien, ¿cómo es la patogenia entonces? Nuevamente vamos a diferenciar lo que es una etapa aguda, una etapa de estado o de infección y una etapa crónica. La etapa aguda va a tener algún tipo de manifestación más que nada asociada a lo que es la invasión producida por las cercarias y la migración de las esquistosómulas a través del torrente sanguíneo. Van a darse principalmente lo que es una respuesta inmune de hipersensibilidad contra estas formas parasitarias. Bien, y ahora vamos a ver bien la manifestación clínica, que va a tener que ver con una reacción cutánea localizada por la invasión de la cercaria y una manifestación más sistémica asociada a la migración de las esquistosómulas. Lo importante es que estas manifestaciones en la etapa aguda las vemos más que nada en individuos que no viven en zonas endémicas, que se infectan por visitar estas zonas, pero que no viven o no suelen estar en contacto con este parásito, no viven en zonas endémicas. Porque son reacciones de hipersensibilidad. Bien, entonces un individuo que está en contacto constante con los antígenos de este parásito probablemente en la fase aguda no tenga ningún tipo de síntoma. Bien, esta reacción de hipersensibilidad no se va a dar porque ya hay algún tipo de regulación del sistema inmune contra estos antígenos.
En la etapa de estado de infección activa, lo que vamos a tener son parásitos adultos, los cuales no suelen generar ningún tipo de respuesta inflamatoria, ¿sí? Los parásitos adultos modulan muy bien la respuesta inmune, de hecho se vio que se recubren en antígenos del propio hospedador para evitar una reacción contra ellos, pero los huevos que liberan sí van a generar bastante reacción. Los huevos van a excretar distintas sustancias proteolíticas que lo que van a hacer es ir degradando todo el tejido para permitirles llegar hacia la luz, ya sea intestinal, ya sea vesical. Estas sustancias que secretan van a generar una respuesta inmune muy importante. A su vez también se vio que muchos huevos no logran llegar hasta la luz, de hecho más o menos un tercio solamente son excretados, el resto suele quedar secuestrado en los tejidos en medio de esta migración, y al quedar secuestrado en los tejidos se genera reacción contra ellos con formación de granulomas. Esta inflamación crónica producida por la migración de los huevos más la formación de granulomas va destruyendo los distintos tejidos y es lo que va llevando a la fase crónica en la cual todo este tejido inflamatorio es reemplazado por fibrosis, la cual obviamente altera el normal funcionamiento de los órganos. Bien, pasando a las manifestaciones clínicas, entonces, en la fase aguda dijimos que vamos a tener la presentación de una dermatitis por la invasión de las arcarias, bien, que es lo que pueden ver en la imagen superior derecha, ¿sí? Con lesiones papulares, generalmente pruriginosas. Y como dijimos, generalmente esto se da en la primera exposición hacia el parásito. En la etapa de infección activa va a depender mucho de la migración que pueden llegar a tener estos huevos. Generalmente pueden tener manifestaciones abdominales bastante inespecíficas, intestinales, perdón, bastante específicas, como dolor abdominal, malestar, anorexia, diarrea, con o sin contenido sanguinolento. Puede haber migración por la circulación portal hacia el hígado, generando entonces hepatoesplenomegalia, inflamación a nivel hepática, y en el caso de esquistosoma hematobium, como dijimos, que podía afectar a nivel urogenital, el pasaje de los huevos hacia la vejiga puede generar lesiones que lleven a hematuria, es decir, presencia de sangre en la orina. También puede haber disuria, es decir, dolor. Bien. Y una manifestación muy rara que se da por una migración errática de los huevos hacia el sistema nervioso central es la neuroesquistosomiasis. Es muy poco frecuente, pero se imaginarán que es bastante grave. La manifestación puede ser muy variada, va a depender por supuesto de la cantidad de huevos, de la localización, pero pueden presentarse convulsiones, déficit motores, ataxia. Bien, y la fase crónica va a estar dada por las consecuencias de toda esta fibrosis y todo este proceso inflamatorio. Lo más característico es el síndrome de hipertensión portal. Esto va a estar dado principalmente entonces por la fibrosis a nivel del tejido hepático, que se va a dar característicamente una fibrosis periportal, ¿sí? Como dijimos, estos huevos podían llegar por la circulación portal hacia el hígado, entonces la fibrosis va a darse alrededor de esta circulación. Bien, y esto es lo que lleva entonces a un estadio de hipertensión. Bien, puede haber hidronefrosis. Con hidronefrosis estamos hablando entonces de una obstrucción al normal pasaje de orina desde los riñones hacia la vejiga. Esto más que nada se va a dar cuando la fibrosis producida por la migración de los huevos hacia la vejiga se da cerca del ostium, es decir, de la desembocadura de los uréteres hacia la vejiga. Esto obstruye entonces el pasaje de orina y genera un aumento de presión que repercute a nivel renal. También se vio que esta inflamación crónica, por lo menos a nivel de la vejiga, está asociado con un aumento del riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga. Otra manifestación que puede darse también en casos de migración de los huevos hacia el tejido pulmonar es el síndrome de hipertensión pulmonar. Bien, por supuesto, esto va a repercutir principalmente a nivel cardíaco. Bien, cuando aumenta la presión pulmonar puede haber afectaciones del corazón. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Bueno, como siempre, en toda enfermedad parasitaria, la epidemiología va a ser muy importante. Vimos que estas infecciones parasitarias están delimitadas a ciertas localizaciones geográficas y a su vez uno tiene que entrar en contacto con los espejos de agua para infectarse de este parásito, a diferencia de lo que habíamos visto con fasciola, que uno puede ingerir berro o cualquier otra planta
que contenga una meta cercaria enquistada. Y esto puede hacerse a kilómetros de distancia de esta zona donde está el agua. En cambio, en esta infección uno tiene que entrar en contacto. Por lo tanto, está muchísimo más delimitada a las zonas donde se dé completamente el ciclo de este parásito. Así que acá la epidemiología es importantísima. A la cabeza también, como diagnóstico, el coproparasitológico, ¿sí? La búsqueda de los huevos en la materia fecal. En las imágenes pueden ver lo que podemos llegar a encontrar. Habíamos dicho ya un poco la descripción, la característica espina, ¿sí? Que pueden presentar estos huevos. En la imagen superior tiene el huevo Schistosoma manzoni con una espina lateral que se ve bien. La imagen del medio es un huevo de Schistosoma japonicum. La espina acá es muy pequeña, está ahí señalada por una flecha, casi que ni se ve. Bien, y en el caso de Schistosoma hematobium van a ver la espina terminal. ¿Sí? Ven que termina hacia la derecha con una pequeña espina. Esas serían las formas de diagnosticar los distintos tipos de especie con el coproparasitológico. Hay que tener en cuenta que durante la etapa aguda no suele, no es que no suele, no hay eliminación de huevos, ¿sí? Ya sea en materia fecal u orina, ya que todavía no tengo un parásito adulto completamente desarrollado a nivel de las venas mesentéricas o del plexo venoso vesical. Y a su vez en la etapa crónica muchas veces los parásitos adultos ya no se encuentran viables. Entonces tampoco va a haber eliminación de huevos. Yo solamente voy a estar viendo las manifestaciones posteriores, ¿sí? A este proceso inflamatorio que hubo durante varios años producido por la migración de los huevos. Pero cuando yo vaya a buscar el parásito adulto o los huevos liberados en materia fecal ya no los encuentro. Bien, pues el diagnóstico se hace tardíamente. Entonces, si bien el coproparasitológico es lo principal para hacer el diagnóstico, tengan en cuenta que me sirve en el periodo de infección activa, en el periodo de estado. Anterior a eso no voy a encontrar los huevos y posterior a eso la eliminación es muy variable y puede haber una carga parasitaria muy baja y entonces no voy a encontrar los huevos. Otro método diagnóstico es la detección de antígenos, ¿sí? Por ELISA. Lo que se vio es que este parásito adulto, cuando vive a nivel vascular, se alimenta de los glóbulos rojos. Y como ya sabrán por generales de parásitos, estos parásitos no tienen un sistema digestivo completo. Entonces, al alimentarse de estos glóbulos rojos, generan productos de desecho que son regurgitados. Bien, su sistema digestivo entonces no está completo, no tiene cloaca, regurgitan hacia el torrente sanguíneo nuevamente estos productos de desecho. Que van a ser proteoglicanos, ¿sí? Que tienen nombres particulares, que no viene al caso, pero lo importante es que estas sustancias de desecho que se vuelcan al torrente sanguíneo no voy a encontrarlas en un individuo, o sea, normalmente no se encuentran en la sangre. Entonces, buscar estas sustancias en sangre me permite hacer el diagnóstico de que existen estos parásitos adultos, que a su vez me permite decir que están vivos, porque si están produciendo desechos es porque se están alimentando. Así que me sirve también como diagnóstico estos antígenos. Ya se habrán dado cuenta que tiene el problema de que necesito parásitos adultos vivos en el torrente sanguíneo alimentándose para poder diagnosticar, o sea, para poder encontrar estos antígenos. Bien, entonces nuevamente en la primera etapa, cuando todavía no están los adultos a nivel de las venas mesentéricas, y en la etapa crónica, donde quizás el parásito adulto ya no está viable, este tipo de diagnóstico pierde mucha sensibilidad. Puedo utilizar la reacción en cadena de la polimerasa. Como suele suceder, no es una técnica muy disponible. Y también puedo utilizar la serología, que también, como suele pasar, no me permite diferenciar entre una infección actual o una infección pasada. Suele haber reactividad cruzada con otras infecciones parasitarias, pero me puede servir en infecciones crónicas cuando quizás no logro encontrar ni huevos en materia fecal ni antígenos a nivel vascular. Sí puedo llegar a encontrar los anticuerpos y eso me va a ayudar un poco a llegar al diagnóstico. Bien, con eso terminamos entonces trematodes tisulares. Y por último vamos a pasar al grupo de los nematodes que afectan a nivel tisular. Primero de ellos al que vamos a hablar es Trichinella. La Trichinella tiene varias especies que pueden afectar el humano, pero la principal de ellas es Trichinella spiralis. En la primera diapositiva vemos las características morfológicas. Nuevamente dijimos que son nematodes, entonces vamos a tener un gusano cilíndrico. Bien, va a ser bastante pequeño, así unos 3 milímetros. Va a tener un estadio larvario, que es el que ven en la imagen de la derecha, la C, la cual va a ser el cual va a ser el estadio que va a generar patología
en el hombre. De hecho, vamos a encontrar igual las dos fases, ¿sí? La fase adulta y la fase larvaria en un mismo hospedador. Ahora igual lo vamos a ver bien en el ciclo. Y abajo tienen imágenes de los quistes que generan las fases larvarias en distintos tejidos, que entonces son los que terminan generando la mayor parte de la patología. Bien, como dijimos entonces, Trichinella spiralis es la principal especie que puede afectar al humano, pero hay otras. Bien, pasamos al ciclo, ¿sí? El ciclo de vida. Entonces vamos a tener un ciclo selvático y un ciclo doméstico. Por supuesto, el que más frecuentemente afecta al humano es el ciclo doméstico y es donde principalmente vamos a hablar de Trichinella spiralis. Hay muchas otras especies, incluso Trichinella spiralis también puede afectar distintas especies del ciclo selvático, las cuales es mucho menos frecuente que afecten al humano y están más que nada asociados al consumo de estos animales, asociado más que nada a la caza. Bien, entonces, ¿cómo es el ciclo? El ciclo tiene algunas particularidades. ¿Bien? La infección en el humano y en cualquier hospedador se va a dar por el consumo de carne cruda o mal cocida. Bien, esta carne entonces va a contener las larvas enquistadas del parásito, que entonces al ser ingeridas a nivel del intestino delgado se van a liberar de este quiste, van a desarrollarse hacia parásitos adultos que van a tener la particularidad de que van a copular y depositar estos estadios larvarios en la misma mucosa de este hospedador. Bien, entonces si tenemos parásitos adultos y una reproducción sexual, estamos hablando del hospedador definitivo. Bien, pero a su vez el estadio larvario va a encontrarse en este mismo hospedador. Bien, van a ser depositados, como dijimos, en las mucosas, van a invadir el torrente circulatorio y se van a diseminar a distintos tejidos, principalmente a lo que es músculo esquelético, ¿bien? Donde se van a enquistar. Este mismo ciclo es el que se va a dar principalmente como este animal que infecta al ser humano en el cerdo, pero además puede darse en un montón de otros mamíferos carnívoros, ¿bien? Que entonces al ingerir carne con estos quistes van a terminar desarrollando el parásito adulto y a su vez quistes en sus tejidos. Bien, entonces principalmente asociado al ciclo doméstico consumo de cerdo, de carne de cerdo cruda o mal cocida, pero también hay otros ciclos asociados a la caza. ¿Cómo es la patogenia? Bien, dijimos que las larvas van a diseminarse principalmente al músculo esquelético. Bien, al llegar al músculo esquelético van a invadir las células de este tejido y van a formar algo que es lo que se denomina complejo célula nodriza. Bien, es decir, que esta célula muscular es completamente reformada para transformarse en una célula que albergue y permita la supervivencia de estas larvas del parásito. Esto lo van a lograr mediante, o principalmente se cree que lo logran mediante lo que se llaman productos de excreción barra secreción. Bien, que es lo que tienen acá en la diapositiva. Estos productos son proteínas, son 13 proteínas distintas que tienen muchas funciones. No está de todo dilucidada exactamente cómo cada una de estas funciones están asociadas a la invasión y a la transformación de estas células musculares, pero sí se vio que participan entonces en la invasión, en la formación de la célula nodriza y a su vez en la inmunomodulación que permite que esta célula nodriza con un parásito dentro no solo nutra y permite la supervivencia del parásito, sino que a su vez evita entonces la respuesta inmune que eliminaría este estadio larvario. Bien, lo que les muestra la imagen es otra vez similar al ciclo. Bien, dijimos entonces hay migración de las larvas, modificación de células hospederas asociadas a estos productos de excreción-secreción y a su vez hay una invasión transitoria de otros tejidos. Esto no siempre se va a dar, dijimos que principalmente el músculo esquelético es el objetivo, por así decir, de estas larvas y es donde logran el complejo celular nodriza, donde pueden sobrevivir varios años. A veces la migración larvaria no alcanza el músculo esquelético y alcanza otros tejidos, como está en la imagen, por ejemplo, corazón, sistema nervioso central. Puede alcanzar varios tejidos a los que llega, no logra formar el complejo celular nodriza, sino que las larvas mueren y generan una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria va a ser mucho más severa o mucho más grave si se da a nivel de órganos como por ejemplo el sistema nervioso central o el corazón, ¿bien? Donde es mucho más severo que ese tejido tenga larvas muertas que generan una respuesta inflamatoria. Esto no siempre se da, pero si se da es grave. ¿Bien?
¿Qué clínica va a generar esta invasión largaria de los tejidos musculares? Bien, primero igual tenemos que ver las distintas fases de esta enfermedad. Generalmente la infección por Trichinella spiralis es asintomática. Bien, la migración larvaria no es tan importante, se enquista en el tejido muscular esquelético y estos complejos célula nodriza evitan la respuesta inmune, no hay demasiada inflamación y después de pasado un tiempo terminan calcificando, ¿sí? Mueren las larvas en su interior, se calcifican y curan con fibrosis y no hay mayor problema. Lo que sí puede suceder es que tengamos algunos síntomas asociados inicialmente en la fase gastrointestinal, ¿sí? Cuando nosotros dijimos que yo ingiero los quistes que se encuentran en carne cruda o mal cocida y se desarrolla un parásito adulto que a su vez copulan a nivel gastrointestinal y depositan nuevas larvas a nivel de la mucosa, entonces durante ese proceso yo puedo tener ciertos síntomas por la inflamación que obviamente la presencia de este parásito puede estar generando a nivel gastrointestinal. Bien, estos síntomas suelen darse aproximadamente entre 2 a 7 días después del consumo de la carne que contenía quistes. Durante esta etapa entonces puedo tener dolor abdominal, náusea, vómitos, diarrea. Es un cuadro que cura espontáneamente en aproximadamente una semana. Después vamos a tener la fase sistémica. La fase sistémica va a corresponder al momento en el cual las larvas ingresaron al torrente circulatorio y empezaron a diseminarse a los distintos tejidos, principalmente al músculo esquelético. Esta fase entonces sistémica generalmente se va a dar 1 a 2 semanas posterior a la fase gastrointestinal. Bien, entonces ya estamos teniendo una evolución clínica bastante característica. Una semana, entre 2 y 7 días de incubación desde que comí la carne cruda, fase gastrointestinal, síntomas inespecíficos, diarrea, pasa una semana y empiezo a tener una fase sistémica. Bien, lo más característico va a ser la presencia de mialgia, ¿sí? Hay larvas invadiendo mi músculo esquelético. Y a su vez va a haber una reacción sistémica que puede generar, bueno, fiebre, ¿sí? Puede llegar a haber edema periorbitario, lo que ven en la imagen, ¿sí? Esta hinchazón que parece casi como una reacción alérgica. Bueno, va a haber mucha reacción más que nada eosinofílica durante esta diseminación larvaria y entonces puede generar este edema periorbitario, la inyección conjuntival, lo que ven abajo en las imágenes que son hemorragias, ¿sí? Que pueden ser a nivel subunguial o subconjuntival. Todo este cuadro sistémico entonces generalmente termina igual resolviendo, ¿sí? En un periodo un poco más prolongado, puede llegar a durar hasta 8 semanas, pero suele resolver sin mayores complicaciones. Lo que sí puede pasar es que en infecciones con una alta carga parasitaria haya gran cantidad de larvas que migren a distintos tejidos, entre ellos, como ya dijimos antes, el corazón, el sistema nervioso central y puede llegar a afectar también los pulmones. Bien. En estos casos van a generar inflamación y dependiendo del hospedador y de la cantidad de larvas que llegan a estos tejidos pueden llegar a ser bastante severas, generando, bueno, miocarditis, inflamación a nivel respiratorio, encefalitis. Bien, y estas manifestaciones por supuesto van a ser mucho más severas que la manifestación sistémica, que es la más clásica y la más frecuente, junto con la manifestación asintomática que se puede llegar a presentar. Bien, en la siguiente diapositiva, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Dijimos entonces que teníamos distintas fases que tenían una cronicidad bastante buena, entonces yo podía utilizar los antecedentes biológicos como un dato importante para el diagnóstico. Bien, entonces si tengo un paciente que llega a esta fase sistémica, que es generalmente la que más se consulta, no tanto la gastrointestinal, que es más inespecífica. Si un paciente tiene esta presentación de edema periorbitario, fiebre, mialgias y como antecedente la semana pasada presentó un cuadro gastrointestinal y previo a eso se puede llegar a acordar que consumió algún tipo de alimento que puede ser una carne de cerdo cruda o mal cocida, más o menos con eso yo puedo ya arrimar un poco a mi posible diagnóstico.
acabo de sumar en todo lo que dije también la clínica, ¿sí? Por supuesto la clínica es muy importante en todo este diagnóstico. El laboratorio lo que sí puedo llegar a encontrar es, habíamos dicho ya, eosinofilia, ¿sí? Que hay una reacción importante de los eosinófilos. Y otra cosa que puedo llegar a encontrar es un aumento de las enzimas musculares, ¿sí? CPK, LDH, por la destrucción de este tejido que se está dando por la invasión larvaria. La serología, ¿sí? La búsqueda de anticuerpos, si bien me puede servir, generalmente esto tarda unas 2 semanas en generarse anticuerpos. Y vimos que la evolución de este cuadro era bastante agudo. Así que generalmente eso ya es un diagnóstico retrospectivo si yo estoy haciendo una serología. En la etapa aguda por ahí no me va a servir tanto. Y además nuevamente tenemos el problema de siempre, no sabemos si es la infección actual o es una infección pasada lo que generó los anticuerpos que estoy encontrando. La opción de la biopsia podría hacerla, ¿sí? Buscar, tomar una biopsia de tejido muscular y encontrar los quistes de triquinela. Pero bueno, obviamente es una opción muchísimo más invasiva que las otras y generalmente no hace falta llegar a tomar una biopsia muscular al paciente para hacer el diagnóstico, pero la opción existe. Algo importante que no dijimos como antecedente epidemiológico es que dentro de lo que es carne cruda y mal cocida entran también todo lo que son chacinados, por ejemplo, bueno, todo lo que haya sido cocinado con lo que es el método de curación, de ahumado, ¿sí? Todo esto no elimina a los quistes de triquinela de la carne. Entonces, por ejemplo, lo que es el salamín o lo que dijimos los fiambres ahumados, no estarían eliminándose de manera correcta los quistes en estas preparaciones. La única forma de eliminarlos es la cocción, ¿sí? Correcta de toda la carne, o en todo caso podría utilizarse también lo que es el método de congelación, pero no es en el freezer que uno tiene en su casa, sería una congelación industrial a menos 20 grados por 3 días, podría destruir los quistes. Pero bueno, importante, sí, que el antecedente de consumo de ahumados o un salamín también se considera como alimento con probabilidad de poseer entonces quistes de triquinela. Bien, pasando al siguiente parásito, vamos a hablar de Toxocara canis y Toxocara cati. Van a ser parásitos, ya se imaginarán a quién puede afectar, cuál va a ser el hospedador definitivo de Toxocara canis y de Toxocara cati. Bien, en la siguiente diapositiva tienen las características, ¿sí? Morfológicas. Van a ver, bueno, son nematodes, así que nuevamente son gusanos cilíndricos. Estos van a medir aproximadamente 5 centímetros, va a depender, como en la mayoría de los nematodes, ¿sí? Si es macho o hembra. La hembra siempre va a tener un mayor tamaño. Algo que pueden observar es el elemento de fijación que tiene expansiones laterales, ¿sí? En el extremo anterior del parásito. Abajo tiene el estadio larvario y los huevos, que siempre entonces van a ser del rango de los micrómetros, así que no vamos a poder verlos a simple vista, al igual que el estadio larvario. Cuanto al ciclo de vida, el ciclo de vida es simple en general, aunque tiene muchas particularidades, ¿sí? Principalmente estos parásitos van a afectar a perros, no solamente a un perro doméstico, sino a distintos caninos, en el caso de Toxocara canis, y a distintos felinos en el caso de Toxocara cati. Vamos a ver que entonces ya sea felino o canino que tenga un parásito adulto a nivel intestinal, elimina huevos en la materia fecal, los cuales pueden ser directamente, luego de, no inmediatamente, necesitan un tiempo de maduración en el ambiente, pero pueden luego por ingesta de estos huevos infectar nuevamente con la formación de un parásito adulto a nivel intestinal a un nuevo hospedador definitivo, ya sea gato o perro. Algo interesante que sucede en este ciclo es que los, ya sea caninos o felinos adultos, no suelen desarrollar el parásito adulto a nivel intestinal, sino que es más frecuente observar esto en los cachorros de estos animales. Entonces, generalmente, quienes tienen un parásito adulto y una eliminación importante de huevos en materia fecal son los cachorros de estos animales. Lo que sucede en los adultos cuando entran en contacto con un huevo de Toxocara es que generalmente van a pasar a un estadio larvario estos parásitos y van a enquistarse en distintos tejidos de este nuevo hospedador y no van a llegar a desarrollar un parásito adulto. Lo que sí puede llegar a suceder es que si este animal que tenía una larva enquistada en sus tejidos es hembra y queda embarazada, puede llegar a generar una transmisión vertical
bien ya sea transplacentaria o se ha visto que también puede ser transmamaria, es decir, durante la lactancia, puede llegar a transmitir este estadio larvario hacia su progenie e infectar entonces a los mismos con ahora sí una infección con un parásito adulto a nivel intestinal y que estos se eliminen huevos. Otra forma en que se pueden llegar a infectar ya sea un gato o un perro con esta parasitosis es a través de un hospedador paraténico, que pueden ser distintas aves o como tienen ahí algunos conejos o distintos mamíferos que pueden llegar a entrar en contacto con los huevos que se encuentran contaminando el suelo, ya sea agua o alimentos. En los mismos se va a desarrollar una larva en los tejidos y luego, si estos animales son ingeridos y si su carne es ingerida por un hospedador definitivo, es decir, un perro o un gato, pueden desarrollar el parásito adulto a nivel intestinal. Bien, después de todas estas particularidades que tiene el ciclo, ¿cómo afecta esto al humano? Bien, el humano se puede infectar, similar a lo que ocurre con los perros o gatos adultos, al entrar en contacto tanto con un hospedador paraténico, bien, al consumo de carne de un hospedador paraténico, o bien por la ingesta, ya sea de alimentos o agua contaminada, con huevos embrionados. Lo que sí no va a suceder es que nunca se va a desarrollar el parásito adulto en un hospedador humano. Va a quedar el estadio larvario, el cual va a poder migrar hacia distintos tejidos y, dependiendo obviamente del tejido que afecte, puede llegar a generar algún tipo de patología. Lo importante es que nunca esta larva se va a enquistar, ¿sí? Va a migrar hacia distintos tejidos, va a morir y va a generar inflamación, bien, pero no genera un quiste que perdure años como todas las patologías que veníamos viendo. Esto es muchísimo más accidental, no logra completar un ciclo muy efectivo en el humano, pero sí, por supuesto, puede generar algún tipo de patología. Bien, ¿cómo es entonces la patogenia de esta enfermedad? Dijimos ya que entonces vamos a tener larvas que van a migrar a distintos tejidos, que van a morir y van a generar entonces una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria va a ser a predominio eosinofílico y que generalmente va a terminar formando granulomas en el tejido afectado. Algo particular es en el sistema nervioso central, donde no se generan granulomas, pero sí se puede generar daño por daño directo generado por las larvas, por ser agentes irritativos y por la respuesta inmune, pero no hay formación de granulomas. Esta respuesta entonces contra las larvas terminan controlando la infección, rodeándola de tejido que luego se fibrosa y se termina calcificando y la larva entonces es eliminada. Ahora, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas de esto? Va a depender mucho del órgano afectado. Bien, vamos a poder distinguir 4 manifestaciones o 4 síndromes, si se quiere, distintos producidos por estas larvas. Lo que es la larva migrans visceral, bien, que va a ser básicamente la afectación de cualquier víscera, ya sea la más frecuente por una cuestión simplemente de la vasculatura, hígado y pulmón, pero también puede afectar corazón, riñón, músculo esquelético. Básicamente vamos a tener inflamación, ¿sí?, en estos tejidos. Entonces lo que me puede llevar a, si afecta a nivel hepático, dolor abdominal, hepatosplenomegalia, puede haber miocarditis si afecta al corazón, tos, neumonías cuando afecta a nivel pulmonar, ¿bien? Entonces va a depender mucho de la zona afectada, pero básicamente va a ser inflamación de esos tejidos. Después tenemos lo que es la toxocariasis ocular. Esto obviamente es la manifestación a nivel del ojo, ¿sí? Cuando las larvas se diseminan hacia los ojos, generalmente afectan de manera unilateral y es poco frecuente que se den asociado a lo que es una manifestación de larva migrans visceral. Generalmente es único, ¿bien? Es una larva que afectó a nivel ocular. Si bien hay algunos casos que tuvieron toxocariasis ocular sumado a una larva migrans visceral, no es lo más frecuente, ¿bien? La manifestación va a variar bastante, pero obviamente va a producir alteraciones en la visión, ¿sí?, estrabismo, alteración en la motilidad ocular. Se puede generar lo que es leucocoria, ¿sí? Lo tiene en la imagen inferior, el niño que tiene uno de los ojos que lo pueden ver de una coloración más blanquecina, ¿bien? Eso sería la leucocoria. Otra manifestación que pueden tener es la toxocariasis común o encubierta, o la pueden encontrar como toxocariasis covert.
que básicamente sería la infección con síntomas leves de esta parasitosis. Se cree que es la más frecuente, pero por supuesto no suele ser diagnosticada. Simplemente va a haber una migración larvaria con síntomas muy inespecíficos. Fiebre, náuseas, cefalea, vómitos, puede haber tos. Algo muy inespecífico, generalmente acompañado de eosinofilia. Y si yo quiero hacer el diagnóstico y por ejemplo hago una serología, obviamente este paciente me daría positivo. Se cree que es la presentación más frecuente, pero de vuelta, la mayoría de las veces pasa desapercibida, por eso se denomina toxocariasis encubierta. Y otra manifestación que es muy rara, muy poco frecuente, pero por supuesto se imaginarán que es más severa, es la neurotoxocariasis, bien, que es cuando estas larvas se diseminan al sistema nervioso central. Es muy poco frecuente, pero de vuelta los síntomas pueden ser muchísimo más severos. Bien, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Los antecedentes epidemiológicos, ¿sí? Bueno, sí, me pueden ayudar, como siempre, con toda parasitosis, por supuesto la convivencia o el contacto con animales, ya sea perros o gatos. En laboratorio dijimos que podíamos encontrar una eosinofilia durante la fase aguda de esta infección. Y lo que puedo llegar a utilizar es la serología, que bueno, me va a permitir entonces determinar si hubo o no contacto con estos parásitos. Es importante que, como suelen pasar, la serología en estos casos tiene bastantes reacciones cruzadas, principalmente con un parásito que ustedes ya vieron, que es Ascaris lumbricoides, que es muy frecuente la infección por Ascaris, y puede llegar a darme positiva esta serología cuando en realidad el individuo no tuvo contacto con Toxocara, sino con Ascaris. Bien. Pasando entonces al siguiente y ahora sí último grupo de parásitos que vamos a ver Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma caninum. Ustedes ya vieron otras ancylostomas, ¿sí?, que pertenecían al grupo de las uncinarias, que afectaban a nivel intestinal a los humanos. Ahora vamos a ver uncinarias de perros y de gatos que pueden llegar a afectar a nivel tisular al humano. Bien, ¿cómo son las características morfológicas de este parásito? Son muy pequeños. Principalmente no vamos a analizar mucho lo que son ni los huevos ni el parásito adulto, porque la forma que afecta al ser humano es solamente el estadio larvario, que es el que pueden ver en la imagen. Bien, pasando el ciclo de vida, dijimos entonces son uncinarias de perros y gatos. Entonces generalmente el ciclo va a ser similar al que ya vieron de uncinarias, ¿sí? Un parásito adulto a nivel intestinal de un hospedador definitivo, el cual elimina huevos en la materia fecal. Estos son geohelmintos, por lo tanto de estos huevos van a necesitar un estadio de maduración en la tierra, en este caso con la generación de una larva rhabditiforme que se desarrolla en el ambiente, que luego pasa al estadio de larva filariforme, la cual puede invadir un nuevo hospedador a través de la vía cutánea. Bien, es igual que las uncinarias que pueden afectar al humano. La particularidad que va a tener es que a veces accidentalmente, en lugar de invadir un hospedador definitivo en el cual puede efectivamente terminar su ciclo, que serían perros o caninos, o felinos, perdón, puede llegar a invadir, a penetrar a nivel cutáneo en un ser humano. En este caso no va a tener la capacidad de completar su ciclo, de invadir el torrente circulatorio y desarrollar un parásito adulto en el intestino, sino que va a quedar atrapado a nivel cutáneo y es donde va a generar la manifestación clínica característica, que la pueden ver en la siguiente diapositiva, que es lo que se denomina larva migrans cutánea. Bien, vamos a tener una larva entonces filariforme que va a invadir a nivel cutáneo. Va a generar inicialmente este trayecto eritematoso pruriginoso, es decir, una línea roja que pica, que luego va a ir creciendo, ¿sí? Por eso se llama lesión migratoria, va a ir creciendo a medida que la larva va a ir atravesando toda esta región cutánea sin lograr invadir a nivel del torrente sanguíneo. Y luego en este trayecto se van a empezar a formar vesículas. Algo que puede suceder es que esta lesión después se sobreinfecte y entonces genere pústulas, es decir, de vesículas pasan a pústulas, o sea que tienen un contenido purulento, se sobreinfectó, y que haya signos de flebosis, ¿sí? de inflamación. Pero esto solo en el caso de la sobreinfección. Y algo que puede llegar a pasar solo en el caso de Ancylostoma caninum es lo que llaman enteritis eosinofílica.
En este caso particular no suele suceder, pero Ancylostoma caninum puede llegar a generar, a veces, de vuelta, no siempre, un parásito adulto a nivel intestinal. Bien, o sea, completar su ciclo, llegar a parásito adulto, afectar a nivel intestinal, pero no logra sobrevivir demasiado tiempo, pero termina generando inflamación, ¿bien? Y esto es lo que se denomina entonces una enteritis eosinofílica, es decir, que puede haber manifestaciones gastrointestinales durante esta infección, pero de vuelta no es lo más frecuente. Generalmente la larva no logra acceder al torrente sanguíneo, afecta solo a nivel cutáneo y termina muriendo ahí, ¿bien? Y genera larva migrans cutánea. Bien, el diagnóstico, si bien por supuesto puede haber eosinofilia, tenemos todos los antecedentes epidemiológicos, existen también las pruebas serológicas, va a ser claramente clínico si la lesión es muy característica, es la que tiene en esta imagen y es lo que principalmente uno va a utilizar para realizar el diagnóstico. Bien, y con eso entonces terminamos el seminario de hoy.